capítulo 1. Libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice la palabra del Señor así. Proverbios, capítulo 1, versículo 5. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabra de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a orar. Padre, muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, en esta madrugada ya del día sábado, Señor, estamos bendecidos, nos hemos gozado en tu presencia, Señor, alabando tu santo y precioso nombre y aprendiendo de tu palabra. Hoy estamos aquí, Dios mío, en tu nombre. Te pido, Dios, que nos dé sabiduría a mi hermano Héctor, hermano Ismael, a mi persona, para poder con tu ayuda, Señor, que usted nos abra el entendimiento, que el Espíritu Santo nos recuerde la palabra que nuestro Señor ha dejado escrita para poder responder conforme a la palabra del Señor en esta preciosa hora. Gracias, eterno Dios, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Puede sentarse. Y vamos a dar inicio. Los micrófonos, hermanos, no sé si nos colaboran. Ok, gracias ahí. Gloria a Dios. Ok, muchas gracias. Sí, por si alguien quiere hacer una pregunta, por supuesto. La primera pregunta está bastante larga aquí, vamos a ver. Dice, en cuanto al tema del divorcio, la Biblia dice en Mateo 19:9 que un hombre o persona casada puede divorciarse de su pareja por motivo de la infidelidad. Porque en la iglesia de Cristo hay tantos puntos de vista sobre este tema. Si este versículo está claro, puede, no entiendo la última parte que dice ahí al final. ¿En el final? Sí, acá. Bueno. Si este versículo está claro, pueden elaborar. Gracias. Bueno, sí. Puede aclarar, quizás dice, bueno, a veces nos cuesta entender. Pues la respuesta bíblica, hermano, pues es sencilla. Como le dije la vez pasada, el casamiento es para los solteros y los viudos. Sí, no le podemos buscar 5 patas al gato. La Biblia es lo que dice. Lamentablemente, hermano, este mundo está tan pervertido y la gente pues vive a su manera. Y la verdad que vamos a dejar un poco para el final también esta pregunta, porque esta es la pregunta que más se repite, ¿verdad? Pero brevemente, hermano Ismael y hermano Héctor, vamos a esperar para dar lectura a la otra. En cuanto a esta pregunta, está claro, ¿verdad? Amén. Bueno, ok, bueno, esta ya fue respondida. Hay otra más, dice aquí. Hermano Héctor, por favor, gracias, hermano Héctor. Sí, la pregunta dice, vemos al sacerdote Melquisedec mencionado en el Antiguo y Nuevo Testamento. Hasta cierto punto aparece como un personaje misterioso. ¿Pueden profundizar un poco acerca del sacerdote Melquisedec? Gracias. Amén. Hermano Ismael. Préndale, tiene el botón ahí para prender el micrófono. Ahí está, para arriba. Eso. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Como siempre es un privilegio, amén, poder aprender juntos. Para eso estamos acá. Y en cuanto a la pregunta dice que se nos hacía vemos al sacerdote Melquisedec mencionado en el Antiguo y Nuevo Testamento. Hasta cierto punto aparece como un personaje misterioso. Pueden profundizar un poco acerca del sacerdote Melquisedec. Gracias.
Bueno, ya esa pregunta tiene cierta respuesta ahí, que dice, está en el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Lo cual se encuentra en Génesis y en la carta a los Hebreos. En este caso, la Biblia está usando un lenguaje tipológico. La Biblia usa ese lenguaje, es tipológico y está haciendo referencia al sacerdocio de Jesucristo. Eso es lo que está refiriendo en el Nuevo Testamento. Esto también nos da a entender de que aún en el Antiguo Testamento ya hacía alusión al ministerio sacerdotal, como cual lo hablé en el mensaje, en la enseñanza, que Cristo también fungió como sacerdote. Entonces a esto se refiere cuando ya se encuentra en la carta a los Hebreos. Se refiere al sacerdocio de Cristo de una manera tipológica, ¿ok? Ese es el lenguaje que la Biblia usa, la tipología. Pero cuando nos menciona de que cuando habla de Melquisedec dice sin principio ni fin de días, y Jesucristo se atribuyó eso también. Jesucristo lo dijo, él era el principio y el fin, el alfa y la omega, sin principio y sin genealogía también, espiritualmente. No sé si. Gracias, hermano. Además, la Biblia dice que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, ahora y por todos los siglos. Amén. Está clara la respuesta. Vamos a darle lectura a esa, hermano Héctor. A ver, es una carta. Yo creo que, hermano, deberíamos de tratar de resumir un poco la pregunta, porque es una carta, ¿verdad? Completa ahí. Sí. Ok, la pregunta, se la leo, pastor. Sí. Dice, mi pregunta, si en el día del rapto deja la iglesia, si en el día del rapto deja de la iglesia, si en ese día la muerte va a existir, porque cuando los aviones, los carros queden sin conductor, van a ser mortandades. Yo pues no quiero ser testigo de eso. Bueno, la respuesta a eso es que tiene que estar firme, obedeciendo al Señor y no se quedará. Esa es una respuesta ya. Luego, consejo como padre es que les hablemos de Dios a nuestros hijos también. Eso el Señor lo dijo, que hay que instruir al niño en su camino. Dice, se quedan del rapto, hablemosles que hay otra oportunidad, pero que tienen que negar el nombre de Dios, no tienen que negar el nombre de Dios por nada. Dice, se quedan del rapto, hablemosles que hay otra oportunidad, pero que tienen que no negar el nombre de Dios por nada del mundo, porque la juventud, ya ahí lo demás es regaño para los jóvenes. Entonces, hermano Héctor, vamos a ver qué hermano Héctor. Sí, para quien haya hecho esta pregunta, mi recomendación es que se ponga cuentas con Cristo, no sea que le caiga un avión encima ese día del rapto, ¿verdad? Porque si el piloto es un cristiano evangélico en buena armonía con Dios, ese avión va a caer. Y asegurémonos que estamos bien delante del Señor para que ningún avión, ningún carro, ningún tren nos vaya a caer encima. Aleluya, amén. Amén, amén. Aquí hay otra pregunta, mientras los hermanos, sé que, ¿cómo estamos ahí? Los hermanos nos pueden comunicar si hay alguna pregunta, pero quiero darle lectura a esta. Dice así, hermano Ismael, ¿qué pasará en el pueblo de Israel según la Biblia después de esta guerra? ¿Qué pasará en el pueblo de Israel según la Biblia después de esta guerra? Después de esta guerra. Oh, hermano, yo no le tengo la respuesta para eso, porque yo no sé ni cuándo va a terminar, cómo va a terminar la guerra. Lo único que sí le puedo decir algo es que el pueblo de Israel casi siempre ha estado en guerra, y eso no va a parar, en el sentido que si esta la paran, podría que venga otra. La Biblia dice que Israel va a llegar a un momento en donde lo van a rodear las naciones. Y entonces va a aparecer el deseado de las naciones para defenderlo. Eso es lo que yo le puedo mencionar ahorita. No sé si el pastor o Manuel Héctor también. Sí, bueno, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 habla, ¿verdad? Que cuando nosotros veamos a Jerusalén o a Israel rodeada de ejércitos,
que levantemos vuestra cabeza porque la redención se acerca. Y yo creo que como nunca antes en la historia, claro, Israel siempre ha tenido guerra desde el libro, desde el libro de Génesis con Abraham, ¿verdad? Cuando fue a rescatar a su sobrino Lot, fue la primera guerra del pueblo de Israel, que Abraham la fue a pelear con los criados de su casa y ganó la guerra y peleó contra 7 reyes, ¿verdad? Dios ha prometido estar con el pueblo de Israel en todo tiempo. Lo que sí podemos estar seguros es que Israel va a ganar esta guerra. Israel va a ganar esta y todas las que vengan también las va a ganar. Porque a la final, amén, la final que es la guerra del Armagedón, cuando el Satanás estará pensando que sí logró, por fin ha logrado él lo que él siempre ha querido, entonces va a venir el Señor Jesucristo, ¿verdad?, a defenderlo. Con espada de hierro vendrá el Señor y dará como siempre la victoria al pueblo de Israel. Amén. Voy a leerle esta, hermano Héctor, para que usted le dé respuesta a esta. Dice: Dios les bendiga. Mi pregunta es, porque si ya somos nuevas criaturas, los hermanos siguen, ¿siguen qué dice, hermano? Siguen depilando. ¿Siguen qué? Esto habla de la maquillaje. Oh, sí. Sí, dice que si por qué los cristianos son una criatura y las hermanas siguen depilándose las cejas y así suben al altar. Ok. Hermano Héctor. Aleluya. Sí, pueblo de Dios, nosotros somos una iglesia que perseveramos buscando agradar a Dios en todos los actos de nuestra vida. Debemos estar conscientes que hay mujeres, ancianas, jóvenes, jovencitas, que llegaron a la iglesia cuando ya se habían depilado las cejas. Recibieron a Cristo y la nueva criatura que nació en Cristo ya tiene sus cejas así ralitas, ¿verdad? Lamentablemente hay mucho extremista, y no estoy alcahueteando nada, no me vaya a malinterpretar. Pero hay mucho extremista que aún siendo jovencitos están censurándole el caminar a todo el mundo, mas no se ponen a pensar que pronto les puede llegar la prueba. Y aquel que ahora critica, censura y perjudica va a ser el agraviado en aquel preciso momento. Yo creo que debemos ser conscientes de que si aquel hermano o hermana vino con un tatuaje o con la ceja tatuada a los pies de Cristo, yo creo que no hay experimento que le pueda devolver el pelo, ¿verdad? Porque esto es un tema interminable. Queda en cada uno el buscar agradar a Dios en todos los actos de nuestra vida a cada día, ¿verdad? Porque lamentablemente el extremismo, eso perjudica. Le repito, no vaya a creer que yo estoy alcahueteando eso, porque si usted vino y recibió a Cristo hoy y mañana lo veo bien cambiadito a usted como el Pedro bailarín, o que venga depilada la persona mañana, si usted viene a sentarse a la banca, no se preocupe. Pero si usted quiere ostentar un privilegio en la iglesia, en un ministerio, bueno, vaya viendo cómo se abstiene de botarse las cejas o de cortarse el pelo o de usar los taconzotes que usaba Jezabel, ¿verdad? No soy escatólogo para saber qué calzaba Jezabel, pero ya sabemos que era una hija del diablo, ¿verdad? Así que tratemos la manera de agradar a Dios en todos los actos de nuestra vida y dejemos el extremismo que perjudica a la fe de muchos. Amén. Y yo creo que muchas veces, hermanos, nosotros nos apresuramos a juzgar. Hay que saber, ¿verdad? Por ejemplo, es un hecho que hay hermanas que en el mundo pues se depilaron, se quitaron las cejas, ¿verdad? La Biblia dice claramente que estábamos muertos y en pecado, en delitos, estábamos en tinieblas, encadenados por el diablo. Personas que se quitaron las cejas para ponerse pintura por dentro, los labios también. Y ahora en Cristo, pues aunque quiera, eso ya no tiene
reverso, ya no le pueden nacer otra vez. Entonces es un problema. Pero cuando la persona lo ve de prima a primera, pues lo que juzga es que se lo sigue haciendo. Ahora, si la persona ya siendo cristiana, ¿verdad? Teniendo comunión con Dios, que está llena del Espíritu Santo, pues esas son vanidades. Y lo mismo sucede con los tatuajes, ¿verdad? Con los hermanos la persona puede pensar que ya siendo cristiano se hizo el tatuaje. ¿Y cómo no se puede quitar un tatuaje? Es muy difícil. Pero claro, ya siendo cristiano la persona, si lo hace, conociendo la palabra, lo hace, ahí sí está en terribles problemas con la palabra del Señor. Bueno, yo creo que vamos a pasar a una pregunta de las que están haciendo los hermanos en diferentes lugares. Nos gustaría que, los hermanos nos digan en qué lugar, en qué estado, en qué país se encuentran y para saber desde dónde hacen la pregunta. Amén. ¿Puede darle lectura a alguna pregunta de que ha llegado en YouTube o Facebook? Amén. Una pregunta, ¿quieren saber el nombre o solo la pregunta? Me puede decir el nombre, no hay problema. Okay. Ahí está público en la página. Amén. Sí. María Márquez, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Por qué no es perdonado? Ok. Hermano Ismael. Amén. Yo le puedo dar dos definiciones. Una de ellas, y esto se lo estoy dando como posiciones que ciertos estudiosos las han dado, ¿ok? Una de ellas es blasfemar contra el Espíritu Santo, es atribuirle a Satanás algo que Dios ha hecho. Lo otro es porque no es perdonado, y en realidad donde no hay perdón es rechazar a Jesucristo. Y muchos estudiosos toman eso como blasfemia y como el pecado no perdonado. Rechazar a Jesús. Esa es la posición de algunos. Eso es lo que le puedo decir. No sé, el pastor hermano Héctor. Sí, es correcto. Eso es lo más lógico, lo más correcto es la blasfemia contra el Espíritu Santo, es atribuirle, como dijo hermano Ismael, atribuir algo que solamente Dios puede hacer, atribuírselo a Satanás. Por ejemplo, Jesús, cuando los fariseos vienen y lo acusan, ¿verdad?, de que por Belcebú echaba fuera a los demonios. El Señor, hermanos, vamos a decirlo así para entender, ¿verdad?, se encendió en ira. Y el Señor se molesta. Y es cuando dice que ese pecado no le es perdonado al hombre. La Biblia dice que el único pecado que no le es perdonado es que la persona rechaza a Jesús. Solamente Dios pudo hacer el sacrificio perfecto, la obra perfecta en la cruz. Si la persona rechaza eso, y claro, también está la tercera parte, que hay personas que blasfeman contra Dios. Por ejemplo, los satanistas, que son personas que han blasfemado y le han hecho pacto con Satanás, pero aún eso tienen esperanza si verdaderamente se arrepienten, ¿verdad? Hermano Héctor. No, solamente me uno a la misma explicación que han dado el hermano pastor y el hermano Ismael, ¿verdad? Porque rechazar a Cristo después del sacrificio que hizo en la cruz, eso es rechazar al mismo Dios. Y no hay perdón, ¿verdad? Porque hemos recibido nosotros la palabra de Dios, la hemos escuchado, se nos ha sugerido, nos han instado a recibir a Cristo como nuestro Salvador, pero siempre la gente le ha rechazado. Entonces yo creo que esa es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a otra pregunta en línea, ¿ok? Amén. Dilber Contreras pregunta: ¿se equivocó Jacob al amar más a José que a sus otros hijos? ¿Por qué se supone que un padre debe de amar a todos sus hijos por igual? Bueno, humanamente nosotros tenemos la tendencia, ¿verdad?, a calificar por el buen comportamiento, y podemos también ir al extremismo, pensar de que lo amaba más. La Biblia dice así, pero la verdad, hermano, es que es igual que nosotros con Dios. La persona que es íntegra, que es
santo, que se guarda y ama a Dios con todo su corazón, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a guardar siempre. Vemos el caso, ¿verdad?, del rey Ezequías, que había enfermado, y él le dice, Señor, cuando le dice que va a morir, y él no se quiere morir, al igual que todos nosotros, hermanos, sabemos en quién hemos creído, sabemos qué va a pasar después que muramos, si estamos bien con el Señor, sabemos qué nos espera, pero siempre hay, para el ser humano siempre hay un porqué. Pero mire cuando Ezequías le dice, Señor, tú sabes que rectamente he andado delante de ti, ten compasión. Entonces el corazón de Dios fue tocado, fue movido a misericordia, y le dijo, te voy a aumentar 15 años más de vida, y no solamente te voy a dar los 15 años de vida, sino que te voy a sanar también de la enfermedad que tienes. Entonces es por el buen comportamiento, como él había caminado. Entonces los seres humanos somos así, porque la Biblia a nosotros no nos relata todo lo que aconteció con la vida de Esaú y Jacob. Porque Isaac, se refiere a Isaac, ¿verdad? Isaac, sí, que con los dos hijos gemelos que él tuvo. Entonces, ¿cómo era Jacob? Pasaba siempre con él en la tienda, pasaba cocinando, era bien portado, se interesaba por aprender de la palabra del Señor, honrarlo a él. Es lógico, hermano, que el corazón como que tiende, ¿verdad?, a desviarse un poco a ese hijo o a esa persona. Se aplica en muchas áreas, en los trabajos también. No me diga que el jefe va a tratar de igual manera, ¿verdad?, al rebelde, al que anda ahí durmiendo, escondiéndose y causando problemas. No, ¿verdad? Pero eso en cuanto a los hijos sí trae una consecuencia. Trae una consecuencia, porque sí trajo la consecuencia de los celos terribles. Y es un pleito, un conflicto familiar, ¿verdad?, entre Saúl y su mamá, ¿verdad?, que el papá amaba a Jacob, la mamá amaba a Esaú, y se armó un problema. Y en la familia yo creo que debe de haber un balance. Y este es un mensaje también para los hijos. Si usted se porta bien, sus padres también lo van a amar, lo van a querer, ¿verdad? Amén. No sé si alguien de ustedes quiere aportar un poco más. Amén. Solo añadiendo algo, debemos analizar que todo esto estaba contemplado en el plan de Dios, porque todo lo que Dios hizo a favor del pueblo de Israel a través de José, ¿verdad? Nosotros podemos ver que con la sabiduría de José, un buen día, en medio de la hambruna, su familia recibió de la provisión que había en Egipto. Entonces no debemos ver esto solamente por la preferencia que supuestamente se ve ahí, sino que esto estaba contemplado en el plan de Dios, porque Dios lo iba a usar a José como una bendición para su familia y por ende en favor del pueblo de Israel. Amén. Bueno, sí. Yo creo, hermano, que esa es una cuestión que ha venido desde Génesis, ¿verdad? Es algo que se repite a través de la historia. Si usted ve entre los hijos de Adán, ¿verdad?, Caín y Abel. Y así nosotros lo empezamos a ver en toda la Biblia, como que se repite, ¿verdad?, esa historia. Y debemos de, como padres especialmente, ¿verdad?, este mensaje, que debemos de nosotros tener un balance, no tener preferencias y pedirle a Dios en oración. Recuerde que es una lucha, ¿verdad? Es una lucha entre el bien y el mal. Satanás quiere causar estragos, causar división, contienda dentro de las familias, y esa puede ser una puerta para causar problemas en la familia. Amén. Quizás hay alguna otra pregunta. Ok, de Francisco Castaneda. ¿Existen profetas y apóstoles como ministerio o solo como don de profecía? Creo que la respuesta se la dio él al final. El don está activo. Profetas, la Biblia dice, hasta Juan llegaron. Así es que ahí mismo está la respuesta, que el don sí está activo, el don de profecía. Pero los profetas, la Biblia dice, hasta Juan. Aunque también
Ahí podría él argumentar de acuerdo a unas porciones que se encuentran en los hechos del profeta Agabo y las hijas, pero es el don de profecía que es activo, pero no profetas. Profetas con título, como los profetas del Antiguo Testamento, no. El Señor Jesucristo fue bien claro y Él dijo que profetas hasta Juan, que de nacido de mujer no se había levantado uno mayor que Él. Entonces ya no hay, pero no quiere decir que Dios guarda silencio. ¿Por qué lo hacía el Señor en el Antiguo Testamento? Habría muchas razones, muchas causas por las que el Señor permitía que hablarle, o sea, Él se comunicaba, se dirigía a su pueblo a través de profetas, vasos limpios, vasos santificados para Él, consagrados para Él. ¿Por qué lo hacía? Eran varias las razones. Una era porque no todo el mundo sabía leer, eso número uno. Lo otro era, ¿verdad?, que no todo el mundo tenía acceso a tener la Biblia como nosotros la tenemos. Lo otro era pues que no había venido el Mesías, pero, es decir, Jesucristo. Pero ahora que todos, hermanos, la verdad que siempre hay analfabetismo, ¿verdad? Pero no como antes. Ahora todo el mundo, y especialmente hoy en el tiempo en que nosotros estamos viviendo, aunque no sepa leer la persona, puede ver una película, tiene buenos sus oídos, está la Biblia en audio de diferentes maneras. Y por eso Dios en aquel tiempo, en el tiempo antiguo, Él habló a través de los profetas. Por eso dice la palabra, en otros tiempos, habiendo hablado a su pueblo a través de profetas, en el postrero tiempo ha hablado por su Hijo, por el Hijo, la palabra del Señor. Esa es la palabra profética más segura, dice Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos. No quiere decir que Dios no puede hablar. No, Dios no es mudo, Dios es un Dios vivo, Dios no es Dios de muertos. Dios puede mandar una palabra de profecía a través del don de la profecía. Y Dios puede hablarle a esa persona a través de un sueño, que el cual también la Biblia dice que hay que juzgarlo. Dios puede puede hablarle a uno a través de sueño, a través de visión. La Biblia habla de qué manera Dios habla. Puede ser que a otra persona le manda un mensaje, a un hermano a través de un sueño, pero hay que, para así decirlo, hay que colarlo a través del filtro de la palabra del Señor. Amén. Vamos con otra de los hermanos que están viendo el culto. Amén. Si nos pudieran decir en qué lugar, en qué país o ciudad están los hermanos en sintonía a esta hora, ya que en California pues son como a las 11:45 de la noche, en la costa oeste. Algunos no dijeron de dónde son, porque fueron antes, pero hermano Julio Sandoval preguntó, ¿por qué dicen que Pedro fue crucificado al revés? ¿Dónde se menciona eso en la Biblia? No, en la Biblia no dice eso. Es la historia del cristianismo que habla de eso. La Biblia no menciona en ninguna parte. A veces nosotros los cristianos, hermanos, somos muy dados a andar repitiendo, ¿verdad?, lo que escuchamos decir. Por ejemplo, nosotros escuchamos como, ayúdate que te ayudaré, dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. Mientras hay vida y esperanza, dice la Biblia. Tampoco dice la Biblia eso, ¿verdad? Pero sí es bien común, bien popular ese dicho dentro del cristianismo, ¿verdad? De que Pedro dijo que no era él digno de ser crucificado como su maestro, sino que él quería que lo crucificaran cabeza abajo en la cruz. Si usted lee la historia del cristianismo, ¿verdad?, que son varios tomos, unos libros bastante grandes, lo cual es bonito aprender de la palabra del Señor. Ahí están esos relatos, ¿verdad?, que fueron historiadores de personas que buscaron al Señor, pero en la Biblia no está. Sí. Ok. Bueno, vamos con otra. Ya que los hermanos que están viendo en YouTube o Facebook se aguantaron, pues vamos a esperar con las que tenemos aquí. Y quizás están escribiendo más por ahí los hermanos. Águila Contreras pregunta, ¿es apropiado decir atamos al diablo al orar? Sí. Hermano Ismael. Jesús mencionó en una porción de las Escrituras, dice, de atar al hombre fuerte. Sí. Entonces,
apropiado, pero igual van a hacer muchas preguntas, porque alguna vez alguien dijo, atamos al diablo un día, y el otro día otro hermano dijo, atamos al diablo, y entonces el otro dijo, bueno, entonces aquel se le soltó al que lo amarró primero, y ahora, porque ya, y otro después dijo, significa que ellos no hacen bien el nudo, porque se les suelta. Así es que muchas cosas, pero Jesús dijo que debíamos de atar al hombre fuerte, es bíblico. Entonces, no sé, pastor. Sí, fíjese, hermano, de que los espíritus inmundos, por ejemplo, eso yo lo he visto, yo lo viví, ¿verdad? Una persona poseída por demonios, que cuando viene encima de uno, hay endemoniados bien violentos, hermano, es terrible, y venía sobre mí, yo le digo, espíritu inmundo, te ato en el nombre de Jesús, hasta con las manos para atrás, y aunque intente algo, no puede, ¿verdad? Entonces, nosotros sí, claro, al diablo sabemos que en la Biblia está escrito, en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que el Señor lo va a atar por 1000 años. Pero recuerde que hay, la lucha nuestra no es con carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, a los espíritus inmundos. Pero nosotros hablamos así, por lo que está escrito, lo que decía hermano Ismael, ¿verdad? Que dijo el Señor que quien queriendo sacar la casa del hombre fuerte, primero no le ata, de atar. Nosotros cuando vamos a predicar, por ejemplo, antes de bajarse del carro, o cuando usted va a ir a orar por un enfermo, por un endemoniado. Me acuerdo una vez con un hermano, nosotros fuimos a orar, hermano, y así como íbamos platicando y así entramos, hermano, y viera qué problema nos costó terriblemente, hermano. Y cuando se va ya sea a predicar a la calle, es importante cubrirse con la sangre de Cristo, pedir la protección a Dios, atar a los espíritus inmundos que operan en esa área, en esa región, y pedirle al Señor que mande ángeles a acampar alrededor nuestro y que nos defienda, que nos dé palabra y sabiduría. Muchas veces el diablo se levanta porque no oramos, hermano, antes de ir a atar a las legiones, los espíritus inmundos, hermano. Pareciera ser que usted viene por un lugar bonito, ¿verdad? Manejando, y de repente viene por aquí, por esta área que le llaman Vietnam, por aquí en Langley Park, ¿verdad? Zona de guerra, zona terrible, y uno siente las grandes opresiones que hay. Al igual, hermano, como cuando usted va a visitar ciertas familias, ciertas casas, uno siente una opresión tan terrible, dice, ¿qué es lo que se mueve en este lugar? Y uno se siente desesperado, que se quiere ir, porque no oró para, ¿verdad?, limpiar en el nombre de Jesús esa área. Pero uno llega a alguna casa, ¿verdad?, que se siente tan cómodo que quiere desayunar, almorzar y cenar en ese lugar. Amén, gloria al Señor. No sé si alguien más quiere añadir un poco más, hermano. No, ahí está bien. Aleluya. Bueno, vamos a leer una de aquí. A contestar, hermano Héctor, aquí está, ¿ok? Cuando Jesucristo venga en su segunda venida, después de la gran tribulación, ¿a dónde estarán los judíos? ¿Vendrán de arriba con Jesús o en la tierra? O en la ciudad de Petra. Hermano Héctor, amén. Amén. Bueno, va a suceder el rapto de la iglesia, y los que estén preparados vamos a subir. Los judíos que hayan recibido a Cristo, que sea Jesucristo su Salvador, van a estar arriba. Luego la gran tribulación. Cuando Cristo venga en su segunda venida, ya cuando venga con sus ejércitos, entonces va a encontrar a una gran cantidad de judíos, a una gran cantidad de hispanos que le estamos predicando y predicando y predicando, y nada que se arrepientan, ¿verdad? Así que el Señor va a encontrar a un pueblo judío que es al que viene a rescatar, ¿verdad? Porque va a ser necesario que Él descienda para venir a cumplir la promesa. Pero esto va a ser después de la gran tribulación. Pero usted y yo, que sabemos de estas cosas, mantengámonos a cuentas con el Señor.
que nada nos quite nuestra mirada del autor y consumador de la fe. Porque ese mismo Cristo que va a venir a traer a estos rebeldes es el que nos va a llevar primero a los que estemos preparados. Amén. Hermano Ismael, le voy a leer de nuevo la pregunta. Dice, cuando Jesucristo venga en su segunda venida, después de la gran tribulación, ¿a dónde estarán los judíos? ¿Vendrán de arriba con Jesús o en la tierra, en la ciudad de Petra? Ellos estarán en la tierra. Acerca de la ciudad de Petra no tengo nada de información, nada que decir, pero sí los judíos estarán en la tierra. Él dice cuando Él venga en la segunda venida. En la segunda venida. Ya. Entonces, como dice Zacarías 14, cuando Él venga ya voy a decirlo de esta manera, para atender a Israel directamente, Zacarías 14 dice, y sus santos vendrán con Él. Pero cuando se refiere a los santos, se está refiriendo a la iglesia. Amén. Recuerde, hermano, para el hermano que hizo la pregunta y para todos los hermanos que están aquí, los que están mirando a través de la transmisión. Recuerde que Dios tiene un trato con la iglesia y un trato diferente con Israel. Recuerde que el pueblo de Israel pasará la gran tribulación, los que no hayan recibido a Jesucristo. Ellos van a pasar la tribulación, la angustia de Jacob. Será terrible el dolor, el sufrimiento. Israel es el único pueblo en el mundo que conoce su futuro. Ellos lo saben. Y gracias a Dios por los que hoy en día están aceptando a Cristo como su Señor y Salvador. Porque ellos evitarán este gran sufrimiento, la angustia para Jacob. Entonces, para que le quede claro al hermano, es que los judíos estarán en la tierra, los que no hayan recibido al Señor Jesucristo. También, para que le quede claro, se puede prestar a la confusión, porque hay hermanos que dicen, por lo que dice Pablo en el libro de los Romanos, que dice que al final todo Israel será salvo. Vendrá de Sión el libertador y entonces todo Israel será salvo. Dice, todos se van a salvar, todos se van a salvar, aunque sean impíos, sean pecadores o mundanos. No, porque Dios tiene, como yo hablaba hace 2 domingos atrás, que Dios tiene un pacto con la nación de Israel. Pero el hecho de que Dios tenga un pacto con la nación de Israel no indica que todos ellos van a ser salvos. Van a ver, el que rechace a Jesucristo, el que no viva conforme a la voluntad del Señor, se va a perder igual. Porque la parábola que el Señor habló del rico y Lázaro se refiere pues a judíos, ¿verdad? Entonces, Dios tiene ese pacto con el pueblo de Israel, pero se van a salvar los que reciban al Señor, los que se arrepientan. Aunque, hermano, cuando la Biblia dice que Jesús va a venir a cumplir su trato con el pueblo de Israel, yo digo que en ese entonces, hermano, los pocos judíos, porque recuerde que va a ser un remanente, porque la gran mayoría va a morir por el hambre, la persecución, el anticristo y todo eso. Será un remanente pequeño por el pueblo de Israel. ¿Cómo van a rechazar a Jesús? Lo que hablaba hermano Ismael, de lo que habla el profeta Zacarías, dice, mirarán al que traspasaron. Y él dice, mira, ¿dónde te hicieron esas heridas en tus manos? En casa de mis amigos. Imagínense cuando Cristo venga en gloria y ellos lo vean que pone sus pies en el monte de los olivos. ¿Quién va a poder dudar más que Jesús es el Mesías? Entonces allí es donde ellos van a doblegarse, van a arrodillarse y a recibir al Señor. Ahí es donde se aplica. Claro, el anticristo así es más. Amén. Sí, el apóstol Pablo habla en cuanto a la construcción del templo, ¿verdad? Que, como yo dije en alguna oportunidad, que los judíos van a construir el templo no para que se siente Jesús, sino para que se siente el anticristo. Porque es ahí donde él se va a quitar la máscara y se va a revelar verdaderamente quién es el anticristo. Amén. Pero la verdad es que los judíos estarán en la tierra
porque la iglesia del Señor, aquella que esté santificada, esperando al Señor, la tribulación no es para la iglesia del Señor Jesucristo. Pero los judíos pasarán la gran tribulación lamentablemente por haber rechazado a Jesucristo. Amén. No es un número, ese es el número de los predicadores. Qué lástima que los hermanos que están viendo no pueden escuchar lo que usted me preguntaba. La hermana está preguntando acerca de los 144,000. Es la última cosecha, la última gran cosecha del Señor a los países quizás no alcanzados totalmente por el Evangelio. Los países donde los mismos gobiernos han cerrado la entrada al Evangelio del Señor Jesucristo. El Señor levantará 144,000 predicadores. ¿Sabe? Para hacer una comparación de eso, será cada uno de esos 144,000 será como el apóstol Pablo. Imagínense 144,000 apóstol Pablo predicando allá a los países musulmanes, a los árabes, a los africanos, que son millones y millones de musulmanes que no han recibido a Jesús. Quizás no porque ellos no quieran, sino porque los mismos gobiernos, el radicalismo del Islam y todo eso les prohíbe esa entrada. Países como Corea del Norte. Entonces Dios en su amor se va a cumplir la palabra que dice que será anunciado el Evangelio a toda criatura. Dios va a cumplir esa palabra. Amén. 144,000. No indica que es un número específico de que solamente ellos se van a salvar. Ellos son los que van a predicar. Amén, hermano Ismael. Sí, también, hermanos, los testigos de Jehová, mal llamados, ellos dicen que solamente esos son los que van a ser salvos. E incluso se atreven a decir que por eso nosotros no podemos ser salvos. Ellos dicen, ¿eres judío? Y uno le dice, no soy judío. Pero la Biblia dice, ellos dicen, la Biblia dice que solo 144,000 van a ser. ¿Tú eres judío? Y uno dice, no, entonces tú no eres salvo. Ellos también usan ese número para vender una mentira que solamente esos 144 van a ser salvos y es todo. No más judíos ni gentiles. Eso yo lo he escuchado de la boca de ellos. Así que por si alguno lo ha escuchado, sí. Es una mentira eso que ellos digan que solamente ellos. Y quizás los mismos ellos, todos los testigos de Jehová, como han crecido, ya son más de 144,000. ¿Qué va a pasar, verdad, con ellos? Entonces, con ellos mismos que están atravesados, hermano. Aleluya. Bueno, vamos a leer otra de acá. Sí, Apocalipsis capítulo 7 habla de cada tribu de Israel. Son judíos. Sí, los 144,000 son judíos de nacimiento por sangre. Amén. Así es. Ok, bueno, aquí hay, gracias hermano Felipe, Dios lo bendiga. ¿Qué significa la Biblia qué significa en la Biblia, menos que quiso poner, cuando dice en 1 Corintios 6:18, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca? ¿Cómo puede uno pecar contra su propio cuerpo? Hermano Ismael. 6:18 dice Corintios. Sí, que el que fornica contra su propio cuerpo peca. El contexto de ese pasaje está hablando acerca de unirse o tener relaciones sexuales, en este sentido, cuando no están casados. Y después sale esa frase diciendo, el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Y Pablo añade, dice, porque todo otro pecado está fuera del cuerpo. Pero en este caso, como hay una unión de cuerpo con cuerpo, entonces ahí es donde sale contra su propio cuerpo peca. No sé si... De por sí, pues, la fornicación ya sabemos bien clarito, ¿verdad? Que dice que los fornicarios
no van a entrar en el reino de los cielos. Pero en sí el significado es que la fornicación es un pecado que desagrada a Dios porque usted presta su propio cuerpo para cometer ese pecado. El otro pecado pues puede venir de alguien que le provocó a la ira, a la gritería, o de diferente manera la persona puede pecar, pero la fornicación dice que se une en un cuerpo y habla también, ¿verdad?, de que el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella. Dice, ¿cómo juntaremos, verdad, el cuerpo de Cristo con una ramera? O sea, nosotros, hermanos, somos templo y morada del Espíritu Santo. Imagine que te vaya a unir con una mujer de esa calaña, ¿verdad?, con una ramera. Por eso Pablo está haciendo énfasis en ese pecado que pues es bien común, lamentablemente, dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, hermano. Terrible pecado. Hermano Héctor. Está claro eso, hermanos. No puede llevar el pecado de la fornicación a alguien más que no sea yo, si el que está en fornicación soy yo, ¿verdad? Y sabemos que la fornicación es un pecado contra la carne, es un pecado en la carne. Y el apóstol acá dice bien claro, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, ¿verdad? El que esté todavía viviendo maridablemente para conocerse, cásese porque si no le puede caer el avión encima el día del rapto. Amén. Esté quemando. Bueno, esto es verdad. Pablo dice que en vez de pecar contra nuestro propio cuerpo, él en Romanos capítulo 6 dice que así como para el pecado, la iniquidad, prestamos nuestros cuerpos, ahora dice que todo esto lo usemos para servir al Dios vivo, como vivos de entre los muertos. Amén. Creo que vamos a pasar a otra pregunta de las que están apareciendo por ahí en línea. ¿Estamos? Amén. Otra pregunta. ¿Cómo podemos explicar la doctrina de la Trinidad a personas de otras religiones o sectas dentro del cristianismo? Hermano Ismael, le recomendamos que vea la predicación de hermano Ismael, ¿verdad?, de la Trinidad aquí en Remanente Fiel. Creo que el hermano explicó bastante bien claro ese tema en esa predicación, pero va a abundar un poco. Así, la verdad que la Trinidad es un tema, hermano, tan fácil y tan claro de entender en la Biblia, pero difícil de entender. Pero yo escuché hace años a un predicador decir, no trates de explicar la Trinidad, perderás la razón, pero no la niegues, perderás tu alma. Es una frase bien profunda, hermano. No tratemos de explicarla, puede perder la razón. Han tratado grandes teólogos de explicarla lo más que puedan y el resultado siempre es, hermano, que la mente nuestra, del seres humanos, nos quedamos siempre pensando, ¿y cómo puede ser posible eso? Pero no la neguemos. El problema es negarla. Negar la Trinidad no se puede. Es tan claro ese tema en la Biblia, aunque no aparezca la palabra Trinidad o que diga Dios trino. No dice la Biblia. Pero el concepto de la Trinidad está tan claro, ¿verdad?, en la palabra de Dios, que no podemos negarlo. El que lo niega está totalmente errado, equivocado. Amén. Añadiendo un poco, si él quiere un texto que le puede dar luz, es bien claro, para explicárselo a alguien, simplemente tendría que dirigirlo cuando fue el bautismo del Señor Jesús. En ese texto uno puede ver bien claro cuando dice el Padre hablando desde el cielo. He ahí, habla el Padre, mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y de repente el Espíritu Santo en forma de paloma. El Padre habla
dirigiéndose al Hijo y el Espíritu Santo en forma de paloma. Ahí está, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es un texto que lo puede dejar bien claro. Si ya no lo entiende, pues ahí que le pida al Señor que le ayude mucho. Pero eso es bien claro. Es bien claro. Yo creo que ahí. Ahora, lo que decía el pastor es tan profundo y claro a la misma vez. No trates de explicarla porque te va a llegar la prueba, perderás la razón, como decía. Y no la niegues porque entonces estaré en problemas también. Así es. Amén. Bueno, otra pregunta. Amén. María Mejía pregunta, si no hay profetas, ¿pueden explicarnos Efesios 4:11? Sí, Efesios 4:11 dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. A ver, leamos, vamos a leer Efesios 4:11. Efesios 3:20 es No, donde pero, dice edificado sobre la 2:20, correcto. Y luego él tal vez se refiere a 5:7, donde dice, y el Señor constituyó a unos. Primera, mire, dice, a ver, léalo, hermano, vamos a buscarlo aquí. Efesios ¿qué? 4:11. Está siendo proyectado. 4:11 dice, el mismo 4:11, ok, gracias. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y la pregunta, volvemos a repetir la respuesta, que el don de profecía está activo. Ahora, en este pasaje donde dice profetas, ahí está refiriendo más Pablo haciendo alusión al don de la profecía. Y también recuerde, habían personas en ese tiempo también que estaban tratando de edificar la iglesia. En este caso es a la iglesia de Éfeso. Se tiene que entender eso también. ¿A quién se está dirigiendo en ese momento el escritor? Si está tratando con un grupo de gente y explicándole también en ese punto. Pero ahí también se refiere a lo que es el don de la profecía. Ahora, si queremos decir, ¿verdad?, que la persona quiere decir que sí hay profetas con título, que venga alguien a decir yo soy profeta, entonces tendríamos que aceptar que todavía hay apóstoles también. Pero aquí el texto dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, los que él llamó, a otros profetas. ¿Qué significa la palabra profeta? Trompeta, alguien que anuncia el mensaje de Dios. En cierta manera, todo el que predica, el que anuncia es un profeta. Alguien que está anunciando el evangelio, el plan de salvación del Señor. Esa es la verdad. Pero que alguien venga a decirme a mí, soy profeta, o este fin de semana estará con nosotros la profeta, o el profeta tal. Sí, entonces, no, está activo el don de la profecía. Y apóstoles ya no hay más. Apóstoles ya no hay. Porque en el libro de los Hechos está bien claro los requisitos para que alguien diga que es apóstol. Primeramente, haber visto al Señor físicamente, haber andado con Él en el ministerio terrenal. Y el único, ¿verdad?, que Cristo hizo la excepción fue con el apóstol Pablo. Y Pablo se humilla a tal grado, dice que él, como un abortivo, como el más pequeño entre los apóstoles, Dios tuvo misericordia y le reveló cosas tan profundas como el tema del arrebatamiento, por ejemplo, que Dios trató de una manera tan clara con él, y él nos explica en la Biblia el tema del arrebatamiento de la iglesia. Como un abortivo, dice, le apareció a él, pero él mostró con hechos que verdaderamente era un apóstol del Señor. Pero hoy en día ya no. Quizás no sé si la persona que hace la pregunta en la iglesia de ella, ¿verdad?, creen todavía en eso de la profecía, porque hay gente, hermano, que si en la iglesia no le dan una profecía, no sirvió el culto. Lamentablemente esa es la verdad. Sí, amén.
Por ejemplo, hermano, la persona no puede caer en un error. Hay personas que para cualquier lugar que se va a mover, cualquier cosa que va a hacer, a ver qué me dice la profeta, a ver qué me dice el profeta. Recuerde que estamos en tiempo de apostasía tan terrible, hermano. Y de repente uno ve a un hermano, mire que la profeta me dijo que me casara con este muchacho, o al muchacho con esta muchacha, y vemos tantos fracasos, tantos problemas dentro de la iglesia, porque la gente ignora la Biblia, la gente no quiere estudiar la Biblia, hermano. Que no le basta con toda esta profecía que está escrita en la palabra del Señor. Amén. No, pero ya no, profetas con título ya no existen. Amén. Bueno, vamos a leer una de aquí. Ya nomás nos queda una después de esta de preguntas locales. ¿Qué es una vigilia? ¿Y qué se hace en una vigilia? Bueno, lo que hemos hecho toda esta noche, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a dar lectura a esto. Sí, pues lo que hacemos, mi hermano, en cada vigilia, cantar, adorar al Señor, escuchar palabra de Dios. Amén. Aquí hay otra, la última que tenemos de aquí, si es que ya no hay ninguna local. Y después nos quedaremos solamente con los hermanos que están viendo ahí. Dice, y mi pregunta es, ¿por qué en Remanente Fiel no hacen el lavatorio de pies? Bueno, nosotros lo hemos hecho algunas veces, hermano. Lo hemos hecho algunas veces, pero casi en la gran mayoría de las iglesias, no solamente aquí, es algo que poco se practica dentro de las iglesias. O no sé si en su caminar cristiano, hermano, lo ha visto usted que lo hagan tan continuamente en las congregaciones, ¿verdad? Bueno, en lo personal, no. Y he estado toda mi vida en la iglesia. Algunas iglesias, como decía el pastor, lo practican periódicamente, algunas, no todas. Usualmente casi lo hacen las iglesias pequeñas. Exacto. Porque, bueno, entre más poquitos hay, pues, entre más poquitos hay, más se puede hacer. Mejor no creo que quizás sea, porque el Señor quiere que multitudes se salven y que las iglesias sean iglesias grandes. Y eso es lo que creo. Entonces, pero ya, eso no es algo que pues, lo va a llevar al cielo o lo va a llevar al infierno. A veces es prácticas que las iglesias toman para medir en cierto modo hasta dónde está el orgullo y todas esas cosas, ¿no? Así que, pero, ¿qué le digo? Eso es lo que algunas iglesias practican y yo en mi caminar cristiano, pues no he visto eso, así, no lo hemos hecho en este caso. Amén. Aquí en Remanente Fiel, hermano, cuando se inició la iglesia, éramos pocos hermanos y lo hicimos quizás unas 3, 4 veces, nosotros lo hemos hecho. Y después se complica mucho, porque imagínense cuántos venimos, por ejemplo, en un culto general. O sea, no haríamos otra cosa más que eso, ¿verdad? Y se necesitan tantos utensilios, hermano, ¿verdad? Para poder hacerlo. Es bastante complejo, bastante complejo. Y eso usted lo ve, lo mira casi en la mayoría de las iglesias, pues no se practica. Bueno, vamos a una pregunta más ahí. No sé cómo estamos con las preguntas. Amén. Berta Saldaña es de Fresno, California, y ella pregunta, ¿es pecado pintarse las canas? ¿Se puede perder la salvación? Bueno, yo creo que ya estuvimos hablando de eso al principio. Hablamos de eso, ¿verdad? Yo solamente le quiero decir a la hermana que hizo esa pregunta que averigüe qué significa la palabra vanidad, solamente. Sencillo. Sí. Amén. Sí, pues yo creo que Dios es perfecto. Dios es perfecto en su creación. Y la Biblia dice que nadie puede hacer un cabello blanco, ¿verdad? Y además, la persona si se pinta el pelo es porque no está de acuerdo, hermano, que ya le está avanzando la edad. Pero se mira en la iglesia, yo no entiendo por qué lo tienen que hacer mujeres y lo peor que hombres también, hermano. No sé si estoy mirando a alguno que anda el pelo pintado, hombre, aquí. Qué vanidosos somos, ¿verdad?
Pero no, averigüemos qué significa la palabra vanidad, hermano, ¿verdad? Perder la salvación, pues hay personas, hermano, que quizás no se pintan el pelo, pero cometen tremendas chanchadas. Así le voy a hablar bien en español para que me entiendan. Amén. Terribles pecados, de igual manera, ¿verdad? Pero Dios quiere, hermano, que sus hijos seamos ejemplo, luz en medio de las tinieblas, que haya una diferencia, que el hijo de Dios, la hija de Dios marque una diferencia, hermano. Porque allá afuera la van a avergonzar una cristiana que ande mal vestida o de esa manera y que vaya a predicarle a alguien, más que hoy en día casi la mayoría son caídos, ¿verdad? Allá la van a avergonzar. ¿Y cómo tú vas a venir a predicarme así como andás? Le van a decir, ¿verdad? Amén. ¿Otra pregunta? Amén. Zans pregunta, ¿están en contra de hablar en lenguas o profetizar? No, nosotros no, dice la Biblia, no prohibáis el hablar en lenguas. Y Dios es el mismo ayer, ahora y por todos los siglos. Dios es el mismo. Pero Dios es tan ordenado, hermano. En la palabra dice que Dios hágase decentemente y en orden, porque Dios es un Dios de orden. Dice que si alguien habla en lengua extraña, ¿verdad?, que hable para sí, al no ser que haya intérprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, la palabra es tan clara, hermano, que la persona comete errores porque es ignorante bíblico. Dice, si habla para sí, es decir, la persona está adorando al Señor y el Espíritu Santo le toca y Dios le ha dado el verdadero don de lengua y habla para sí, se edifica, se goza, se edifica. Amén. No hay ningún problema. Y nosotros no podemos impedirle o prohibirle a alguien que lo haga, si es que lo está haciendo en el Espíritu. Pero, ¿verdad? Lamentablemente, hermano, ¿verdad? Este es uno de los dones que se ha mal enseñado, manipulado, diferentes maneras. Incluso hay mucha gente que hasta les enseñan a hablar en lengua a la gente. Y hemos visto tanta manipulación en eso, ¿verdad? Y en los últimos tiempos hasta el diablo, porque los satanistas también hablan lenguas satánicas, ¿verdad? Pero si verdaderamente es el Espíritu Santo, hermanos, la Biblia es clara, dice que Él es el mismo ayer, ahora y por todos los siglos. Y para la persona que preguntó y para todos, ¿verdad? Lea lo que dice el libro de los Hechos, pues. Amén. 1 Corintios 14, 26. Amén. 1 Corintios 14, 26. A ver, ¿la tenemos ahí? Que haya pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. Y por turno, es decir, uno por uno. Y uno interprete. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia. Mira lo que dice. No, o sea, aquí no es el pastor, no, es la palabra que dice. Cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Yo no creo que una persona se va a perder leyendo eso, hermano. ¿Verdad? Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 o demás, y los demás juzguen. Es decir, que nosotros tenemos el derecho a juzgar una profecía, ¿verdad? A juzgar. Y primeramente, cuando una persona va a dar una profecía, vamos a ver el vaso, ¿verdad? Imagínense que venga una persona toda destartalada a querer darme a mí una profecía. Yo no me imagino al profeta Daniel, ¿verdad?, andando como muchos que se creen profetas o dicen que son profetas, andando así. Así que no prohibimos nosotros, hermanos, no podemos prohibir eso. Pero sí el Señor ha puesto también pastores y líderes para poner orden en la iglesia. Porque si no se desenfrena todo, hermano. Pablo le dice a Timoteo, para esta causa te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente, cuando se está haciendo algo fuera de orden.
Pero si es el Espíritu Santo, verdaderamente Dios le ha dado, hermano, gloria a Dios por eso. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguien más? Hermano Héctor, hermano Ismael. Ok, ¿voy yo? Sí, hermanos, yo personalmente tengo oposición porque conozco el testimonio de personas que hablan lenguas, hablan más lenguas que Pablo, danzan más que David, pero sus obras, sus hechos me hacen dudar de sus palabras. Yo estuve en una iglesia a donde una hablaba en lenguas y la otra interpretaba. Y después en la venta del protemplo estaban criticando a los demás. O sea, se pierde la credibilidad. Conozco personas que dicen, yo tengo el don de lenguas, pero no no van a la iglesia, no contribuyen sus diezmos, son desobedientes a la ofrenda. Tal vez algún día alguien les pueda decir en lenguas que son impostores, ¿verdad? Porque yo no les creo, conozco el testimonio, pero están preocupados en distraer, en ganar prestigio, para que los presentes digan, qué bárbaro, habla en lenguas, ¿verdad? Y los dones están vigentes, todos los dones, pero ninguno me habla de que tiene el don de la palabra de ciencia, de sabiduría, sino que todos, generalizando el término, son las lenguas, porque eso les voltea la mirada de la congregación. Y es bochornoso ver cuando uno llega a algunas iglesias a alguien hablar en lenguas, ni una en español, 35 minutos hablando en lenguas, dándole profecía en lenguas a alguien que se encontró ahí en la iglesia. Yo respeto mucho los dones, ¿verdad? Pero después el mismo Espíritu muestra la verdadera personalidad de aquel que está como todo un impostor hablando en lenguas, buscando popularidad, buscando ser reconocido. Y eso es peligroso, porque cuando eso no se detiene a tiempo, una congregación entera puede descontrolarse, puede llegar un desorden. Y me alegro que en Remanente Fiel seamos nosotros todos bastante cuidadosos en ese aspecto. Si alguien habla lenguas espirituales, háblela, pero no buscando impresionar a nadie, porque entonces ya tuvo su recompensa. Amén. El pasaje, el capítulo 14 de Primera de Corintios es un pasaje en donde trata todo lo que es el tema de las lenguas. Y eso es muy importante prestarle atención y estudiarlo muy minuciosamente, porque en todo ese pasaje hay cierta diferenciación en lo que son lenguas, porque hay lenguas que son un mensaje para la iglesia. Dios quiere entregar un mensaje, pero en este caso, si es este el caso, el que está dando el mensaje también tiene que interpretarlo, si Dios le ha dado el don de interpretación de lenguas, o si hay un intérprete en la congregación para entregar el mensaje que Dios quiere darle a la iglesia. Esa es una parte, o es un tipo de lengua que diríamos es un mensaje que Dios le quiere entregar a la congregación. Ahora, hay otras lenguas que no es mensaje para la congregación, sino que es para la edificación. ¿Dónde lo dice? Ahí mismo en el versículo 4. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, dice. Entonces, ese es un mensaje o lenguas para edificación, para sí mismo. Entonces, hay que entender, si es un mensaje en lenguas
que Dios quiere entregarle a la congregación, en este caso tendría que haber intérprete. Si no lo hay, que se calle, dice la palabra de Dios. Entonces, si el mismo que está dando el mensaje en lengua, también Dios le da la interpretación para que le entregue, tiene que hacerlo, pero ordenadamente. Ahora, si no es ningún mensaje, caería en lo que es el versículo 4, en donde dice, el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica. Entonces se está edificando a sí mismo. Esa es la diferenciación en eso. Así que puede haber lenguas que sea un mensaje que Dios está queriendo entregarle a la congregación. En este caso tendría que haber intérprete. Pero también hay lenguas en donde alguien puede estar solo edificándose a sí mismo. Pablo decía, yo hablo lenguas más que todos ustedes, les decía, pero prefiero hablar 5 palabras que me entiendan y no que voy a hablar lenguas y nadie lo va a entender. Eso es lo que Pablo decía. Sí, aquí está en el 18, en el versículo 18, dice, doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Ahí está. Y está dando como una exhortación aquí, ¿verdad? Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino seáis niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y empieza él a expresar todo. Y también nosotros vemos en el libro de los Hechos, cuando se derrama el Espíritu Santo, es un don de lengua entendible también. Es decir, que la persona, sin haber aprendido un idioma, el Espíritu Santo, por Dios en su poder, pone ese don que la persona hable un idioma entendible a otra persona sin la persona haberlo aprendido, tan claro. Porque los mismos apóstoles dicen, y no son estos, y empiezan a mencionar todas las regiones, los países de alrededor de Jerusalén, y los oímos hablar en nuestra propia lengua en que hemos nacido. Es decir, que aquellas personas que hablaban diferentes lenguas, diferentes idiomas, hablaron hebreo o arameo, ¿no? Lo más común era el hebreo, ¿verdad? Para ellos, sin haberlo aprendido. Y Dios hacía esto en diferentes regiones, porque los apóstoles, algunos quizás hablaban solo algún idioma y el Espíritu Santo, ¿verdad? Por el don de lengua, hacía que esa persona llevara un mensaje a otra persona. Y yo he escuchado testimonios de personas, hermano, de otras lenguas que han venido a una región y el Espíritu Santo ha tomado a una persona hablando en lengua y la otra persona le ha entendido. Dice, bueno, ¿y a dónde aprendió alemán esta persona? ¿A dónde aprendió japonés? Le está dando un mensaje de Dios en el idioma a la otra persona. ¿Verdad? Eso es lo que hace Dios. Aleluya. Pero cuando leemos la Biblia, hermano, no hay donde perderse. Pero sucede en los últimos tiempos, ¿verdad? Que lamentablemente gente que Dios usó, pero torcieron ciertas cosas, hermano. Hasta llegar a decir, ¿verdad? Que el que no hablaba en lengua no se iba a salvar. Eso es blasfemia también. Eso es hermano, una herejía, decir que si una persona no habla en lengua se va a perder o que no se va en el rapto. Eso no es así, porque la salvación es por fe. Es por fe, obediencia y santidad. No es por los dones. Los dones es para que edifique la iglesia. Amén. Bueno, yo creo que pasamos a otra, ¿ok? Amén. Hermano Zans, juzgar a una persona que habla en lenguas o profetiza, ¿hay peligro de caer en blasfemia contra el Espíritu Santo? No, sí, la misma palabra dice que hay que juzgar. Juzgar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. No, y ya hablamos bastante en cuanto a eso. Yo creo que pasamos a otra pregunta. Amén. De eso hemos Hermana, estado hablando precisamente de la lengua. ¿Ok? sí, amén. Esto es más como un consejo para la hermana. Se llama María Medrano. ¿Qué debo hacer si mi esposo me maltrata y es infiel? Estoy sufriendo. ¿Qué debe hacer ella? Sí. Yo creo que la persona ahí
debería de pedir a su pastor una consejería matrimonial, que estén los dos, que vayan los dos a una consejería matrimonial, porque a veces la persona tiende, ¿verdad?, a ir a pedir el consejo sola y trae su propia versión y quizá la versión es otra. Y la palabra del Señor nos manda, ¿verdad?, a nosotros, hermanos, estar sumisos los unos a los otros. Y la Biblia tiene mandato cómo debe comportarse la mujer y cómo debe comportarse el hombre, ¿verdad? Cuando se está en la ceremonia del matrimonio, dice de la manera como la mujer tiene que sujetarse, someterse al hombre, pero Dios manda cómo el hombre debe de tratar a su mujer. Yo creo, mi hermana, que debería usted de buscar una consejería con el pastor, ¿ok? Y exponerle el caso, que el pastor de su congregación ore por ustedes y les dé una consejería, y que el Señor haga renacer ese amor entre ustedes, que el diablo es el que se ha metido, que es el que viene para matar, robar y destruir, pero Cristo ha venido para dar vida y vida en abundancia. Él tiene poder para reprender ese diablo del matrimonio y poner la paz y hacer que crezca ese amor entre ustedes. Amén. Sí. Otra pregunta, hija. Amén. Francisco Romero. ¿Por qué la iglesia mezcla alabanzas de diferentes artistas o artistas que resultan yéndose del evangelio? ¿Existen realmente estilos mundanos? Bueno, las notas musicales son las mismas. Son 7 notas, ¿verdad?, musicales. Y hay gente que se confunde, dice, bueno, quizás esta nota yo la escuché en una canción mundana, pero no, Dios creó la música. Dios es el creador, y el líder de esa música, de esa orquesta en el cielo, era el diablo, que no era diablo, por supuesto, ¿verdad? Era un ángel, era un querubín, pero por su corazón enaltecido y soberbio, Dios lo destronó de allá, y él sabe que la música es un medio para manipular a las personas a hacer lo malo, pero el diablo no es creador, el diablo es destructor. La música la creó Dios para alabanza de su gloria y la edificación de sus hijos. Claro que todas las cosas Satanás las toma para hacerle mal a los seres humanos, aquellos que se lo permiten. Pero la pregunta ahí está diciendo que por qué mezclan canciones de diferentes, alabanzas de diferentes artistas. Sí, es que hay variedad, hermano. Hay variedad de ritmo, ¿verdad? Y de diferentes artistas, pero a Dios hay que alabarle con todo, dice la palabra, como lo que está escrito en el Salmo 150, ¿verdad? ¿No ahí tiene algo más, hermano, esto para abonar a eso? Sí, la verdad, el hermano pastor decía que hay 7 notas musicales. Y si usted se da cuenta, hay un grupo de alabanza en Perú que se llama Villa María. Y cantan una alabanza que se llama El Rapto. Bonita, por cierto. Pero cuando usted escucha las notas musicales, incluye notas que se parecen a La Canasta de Tony Aguilar. ¿Verdad? Y ese es el gran problema. Entonces, yo me inclino por la alabanza tradicional. Y duro trabajo tendría yo como pastor, ¿verdad?, contumereando a los jóvenes con reggaetón y con esos ritmos del diablo que hay allá afuera. Remanente Fiel tiene la alabanza que agrada tanto a Dios como a la congregación, ¿verdad? Y eso es lo que tratamos de mantener siempre a través de mantener el orden en la iglesia, ¿verdad? Porque cuando el desorden encuentra terreno fértil para echar raíz, difícilmente lo va a sacar después, ¿verdad? Gracias a Dios que ya vamos a cumplir 18 años caminando en esta dirección. Yo le diría, ¿verdad?, porque aquí no se escuchan ruidos que hasta dan vergüenza, ¿verdad? Y por eso es que algunas veces hay que decir, este ritmo no, ¿verdad? Porque la iglesia viene en su trayectoria con alabanza tradicional. No creo que no se hayan gozado esta noche en ambos servicios,
¿verdad? Aquí no se escuchó ningún reggaetón, aquí no se escuchó ningún perreo, no se escucharon las alabanzas de esos shows que hacen los cristianos de a Davis, ¿verdad? Porque eso no, cuando yo veo esas multitudes en los estadios glorificando a Dios, dice, no, ahí están las muchachas con minifalda, con shorts, ahí aparecen los guitarristas con una gorra volteada, con un pants roto y un pantalón más corto encima, echados a la desgracia. No, los de Dios tienen que ir con atuendo adecuado para la situación a la que han llegado, ¿verdad? Ese es mi pensar, creo estar en lo correcto y por eso es de que nos debemos ceñir a los principios de la buena moral y la buena conducta. Amén. Bueno, dice que si por qué se mezclan alabanzas de diferentes artistas. Yo, hermano, le voy a dar mi punto de vista, ¿ok? Yo creo que han habido hombres que al principio empezaron a adorar a Dios a través de la música con alabanzas muy lindas que ministran el corazón y el espíritu. Y desafortunadamente algunos se fueron por la ruta equivocada. Entonces, ahora, yo creo que este es criterio personal de cada congregación. Porque el otro se torció en el medio camino, pero las alabanzas que de alguna forma fueron de bendición para el pueblo, ellos tienen la opción de ya nunca más tocarla o también adoptarlas como parte de sus devocionales. Yo creo que hay que ir más que todo a la Biblia si la alabanza es bíblica, porque Pablo dice adorar a Dios con cánticos espirituales. Entonces yo pienso que de ahí va a depender eso, y eso es algo que muchas personas lo rechazan, algo otras lo aceptan, porque, por ejemplo, remanente fiel, lo voy a hablar porque ya llevo algunos 4 años o 5 años acá, y aquí tenemos la bendición de escuchar en cierto modo diferentes hermanos con diferentes alabanzas. Por ejemplo, hermano Fernando usa el acordeón, el otro usa piano, el otro usa requinto y todo eso. Pero eso desagrada a Dios solo porque yo soy salvadoreño y él lo hace con un desagrada a Dios. Eso sería yo encajonar a Dios y diciendo, no, es que Dios y yo estamos correctos, o Dios y yo estamos, pero el hermano no está correcto. Sería como desviarme de lo que la Biblia me enseña, adorar a Dios con cánticos espirituales, que edifique y que sean bíblicos, porque hay cosas que se cantan pero no tienen nada de Biblia. Entonces uno dice, hey, suena bonito, porque con la música cualquier cosa puede hacerle sonar bonito, pero de Biblia, de la palabra de Dios. Así es que si en la iglesia donde tal vez la persona se congrega, tienen esa situación, yo pienso que eso ya es un tema entre músicos y pastor, todos ellos, ¿no? Pero la Biblia a nosotros nos manda que adoremos a Dios con cánticos espirituales, eso es. Y si los que la cantaron antes se torcieron, pues eso se va a arreglar Dios con ellos. Yo no puedo dar cuenta por ellos, ni ellos darán cuenta por mí. Eso creo que es percepción. Sí. Lo primordial es que un canto, hermano, hable o que se entienda a quién va dirigido. Porque José Luis Perales hacía llorar a la gente, ¿verdad? Sí, con las alabanzas románticas y todo eso, pero no tenían nada de Dios. Y así hoy en día han salido muchos artistas cristianos mundanos, bien mundanos, que no son ni cristianos. Que muchos de esos cantantes, para sacar plata tanto de allá del mundo como en el ámbito cristiano, graban en el mundo y graban también cristianos, para hasta el Buki grabó, ¿verdad? Cristiana, el Bronco y todo eso, cantaron y todo esto. ¿Para qué? Por plata. Dice la Biblia que nosotros hay que cantar con el entendimiento, con entendimiento. Hoy, hermanos, a veces cantan unas alabanzas
que dice, yo creo que a la novia se la está dedicando este cantante, a la muchacha se la está dedicando al novio. No, el canto, hermano, tiene que saber el diablo a quién es que la estamos dirigiendo, a Jesucristo, a Jesús. ¿Usted cree que a Satanás le gusta que cantemos un canto que mencione que la sangre de Cristo tiene poder? Que Jesucristo vino a arrebatarle las llaves de la muerte a Satanás. Esos son los cantos que... Pero la gente no tiene discernimiento, hermano. Tenemos que saber que vamos a cantar. Ay, la gente cuando se muere alguien, hermano, llorando con la alabanza de tercer cielo, ¿verdad? Una alabanza satánica. Te extrañaré. Es una alabanza diabólica, satánica. Invocación a los muertos. Cuando la Biblia nos manda a nosotros, ¿verdad? No invocar el espíritu de los muertos. Y que hacen esos impíos mundanos, ¿verdad? Hablando con el muerto y el muerto le responde. Sí, es una canción diabólica. Pero la gente la canta y no le pide dirección a Dios, ¿verdad? Entonces hay que saber que vamos a cantar. Los ritmos, hermanos, son cultura, ¿verdad? A mí, hermano, yo vi personas tocadas en el Espíritu, bajo el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Cantando alabanzas al Señor, ¿verdad? Con su música folclórica, ¿verdad? De su país, de su región. Pero hay ritmos que fueron promovidos por Satanás, por los espíritus inmundos, que son ritmos eróticos, ¿verdad? Que son ritmos, hermano, obscenos, que incluso en sus videoclips ponen mujeres ahí, esos ritmos, hermano, tan paganos que no. Pero si usted analiza, ¿verdad? Los himnos, los cánticos de los hebreos que adoran a Dios, la música tradicional, pues, ¿verdad? Como el himno que cantó el Señor. Y yo le he dicho esto muchas veces cuando usted escucha este canto, ¿verdad? El aleluya. Cantos que tienen algo tan especial, más allá del sol, cuán grande es Él. Usted siente, hermano, por el Espíritu, que son himnos que fueron dados por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. A ver, no sé si tenemos más preguntas, porque aquí en la iglesia ya nadie quiso preguntar nada. Amén. Sí tenemos preguntas y también están preguntando si estamos leyendo de Facebook. Ahorita estamos trabajando en eso, pero tenemos una pregunta de Sonia Ramírez. ¿Puede una persona separada de su esposa ser pastor según la Biblia? ¿Puede, cómo es mujer o es hombre? A ver, repítala despacio. Ok, yo creo que ella está preguntando si el hombre está separado. Pero puedo leer otra vez. Dice, sí. ¿Puede una persona separada de su esposa ser pastor según la Biblia? ¿Separado? No, yo creo que... Bueno, también hay que analizar la causa, porque si la mujer se fue, ¿verdad? Pues sí, porque ¿qué tal si la mujer se fue con otro hombre? Sí, si la mujer se fue con otro hombre, porque se ha dado el caso, hermano. Yo he conocido pastores que los hombres santos sirviendo al Señor y a la mujer se le metió el diablo y se fue con otro hombre. Pero ella estaba pastoreando. Sí. Entonces, ¿cómo va a juzgar la gente? No, que su mujer se fue y es tan claro el pecado de la mujer. ¿Y qué culpa tiene el hombre, verdad? Cada caso, hermano, es diferente. No podemos nosotros generalizar o juzgar así a primas a primeras. No sabemos qué realmente sucedió. Ahí pues la directiva de la iglesia tiene que llamar a la esposa y preguntarle qué realmente fue lo que pasó en el matrimonio. Pero si la mujer se dejó lavar el cerebro, ¿verdad? Por un bandán que andaba por ahí y se fue con ella, pues qué culpa tiene el hombre, ¿verdad? No tiene ninguna culpa. Amén. Esta pregunta es de una hermana que se llama Clarisa R. Pregunta para hermana Rosita o hermana Judith Méndez. ¿Qué es ser una mujer virtuosa? ¿Y qué significa tener su casa fundado sobre la roca? Perdón, lee primero que no leí al principio. Ella pide que responda. Perdón. Lee de nuevo. Ok. Pregunta para hermana Rosita o hermana Judith Méndez. ¿Qué es? ¿Hermana Judith? Sí, hermana Judith. ¿Qué, hermana Rosita, tu esposa, hermana Judy Méndez? No estaba hermana Judy, ¿verdad? Ahora, ok.
Ok, Amén. hermana Ok. Rosita, amén. Ok. ¿Qué es ser una mujer virtuosa? Amén. Vamos a poner aquí a mi esposa. Santa, porque amén. Hermana Judy no está. Mujer llena de virtudes. Camarógrafo no sé si está por ahí. Dios le bendiga. Amén. Amén. Una mujer virtuosa es la que está sujeta a su marido y puede aconsejar a sus hijos a vestirse bien, a ser mejores cada día y ser amable con su esposo, no una mujer gritona, una mujer que está trabajando, que va a ganar el sustento. Esa es una mujer virtuosa, una mujer que ama a su esposo, que le lava, le plancha, ayuda en todo a su esposo. Que si el esposo está en un ministerio, lo tiene que apoyar, no lo tiene que alejar, no le tiene que decir, no, ahora no vayas a la iglesia, ahora quédate aquí conmigo. No, porque el siervo de Dios es para Dios, no es para tenerlo yo en casa, ni quitarle su ministerio. Amén. Amén. Y la segunda parte, We love it. aleluya. La segunda parte de Clarisa, la pregunta es, ¿y qué significa tener su casa fundada sobre la roca? Amén. Ya vamos a responder esa. Amén. Bueno, la mujer virtuosa es así exactamente como es hermana Rosa. Amén. Gloria a Dios. Ya queda que está allá también. El Proverbio 31 dice del versículo 10 en adelante, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Yo la encontré con la ayuda de Dios. Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Mire cómo es la mujer virtuosa, dice el 11. El corazón de su marido está en ella confiado. No va a tener desconfianza que le va a montar cachos, ¿verdad? Y no carecerá de ganancia, es decir, una mujer hacendosa, trabajadora, que va a ayudar a su marido. Diferentes maneras, pero puede ayudar a su marido, no solamente estar esperando que del cielo caiga todo. Le da ella bien y no mal. Todos los días de su vida busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criados. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos, una mujer trabajadora. Bueno, vamos a parar ahí porque tenemos más preguntas, pero aquí Amén. habla cómo es esta mujer, primeramente que le va a inspirar confianza a su marido. No es una mujer pendenciera, no es una mujer pleitista, no es una mujer, hermano, que se va a oponer a todo lo que el esposo quiere emprender, especialmente si es en el caminar del Señor, en el servir a Dios. Porque entonces no es ayuda idónea, entonces se convierte en demonia, un estorbo, un tropiezo. No, la mujer virtuosa es una ayuda, una compañera a llevar ya sea la obra del Señor y también el hogar, la casa. Es una, en algunas ceremonias o algunas predicaciones en las bodas yo he dicho que es como es la yunta, el complemento del hombre, ¿verdad? Que Dios los une para desempeñar un trabajo, levantar una familia con la ayuda del Señor y también en la obra de Dios. Imagínate que yo tuviera a mi esposa, hermano, y que fuera celosa. ¿Quién te llamó? ¿Para dónde vas? ¿Con quién vas a estar? No. Entonces la mujer virtuosa habla aquí claramente. Gracias doy a Dios por mi esposa Rosa, ¿ok? Amén, aleluya. Y yo doy Y la segunda gracias. parte, hermano Ismael, ¿qué significa tener edificada la casa sobre la roca? Tener la familia en Cristo Jesús. Jesucristo es la roca. Entonces eso significa tenerla en Cristo Jesús. Facilita la respuesta. Amén, hermano Héctor. Esa roca es mi Cristo. Dice la palabra de Dios que
Si alguien hace como la palabra de Dios dice, lo va a comparar con el hombre sensato que edificó su casa sobre la roca, y que el río creció y que los vientos pegaron con ímpetu sobre aquella casa, pero la casa prevaleció, no cayó, porque su cimiento estaba fundado sobre la roca. Y si nuestra vida está fundada en Cristo Jesús, puede venir adversidad, pero si el mundo dice, en lugar de rosas nos da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. Cristo es la roca fuerte. Aleluya. Amén. Tener la casa edificada sobre la roca, la casa, o sea, es decir, la vida espiritual. Amén. Y si nos trasladamos al matrimonio, pues es como Dios ordena, cómo deben de vivir los matrimonios. No es, ¿verdad?, según dice la suegra, o como dice el suegro, o como dice mi tío, o como dice mi padrastro. No, es como dice Cristo, que es la roca inconmovible de los siglos. Hablábamos, ¿verdad?, de lo que dice Efesios 4:11, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, la roca sólida. Amén. Eso es tener la casa edificada sobre la roca, que aunque vengan vendavales, vengan tornados, hermano, como ese tornado que llegó allá a Acapulco, ¿verdad? Acapulco, sí. Ese matrimonio va a prevalecer siempre. Su vida espiritual va a prevalecer, no es por temporada, no es como se siente, si tiene plata o no tiene plata, si tiene salud o no tiene salud, tiene trabajo o no, va a estar siempre fundado sobre la roca que es Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Otra pregunta. Amén. Y yo Vamos también. a quedarnos, yo creo, hasta las 2 de la mañana. Tenemos 10 minutos todavía para responder. Amén. Yo también doy gracias O las 3. por Aleluya. Santo. Las 2. Es para que no les dé sueño todavía. Amén. Ok. Amén. Yo también doy gracias por hermana Judy y hermana Rosita, que es mi mamá, y Dios la bendiga. Amén. Hermano Sanz pregunta: ¿Dios puede revelar en sueños a una persona los tormentos y los tormentos del infierno para testificar del temor de Dios? Sí, Dios puede. Dios puede mostrar, ¿verdad? Yo creo que todo cristiano, eso es lo que yo pienso, que la mayoría del cristiano que ama a Dios con todo su corazón y busca al Señor en ayuno y oración, Dios le ha revelado sueños. Por ejemplo, a mí Dios me ha dado sueños de cómo será el rapto. Dos sueños he tenido yo con respecto a cómo será el arrebatamiento de la iglesia. De igual manera, Dios puede mostrarle a una persona cómo es el infierno. Hay testimonios de personas que no han querido creer en Dios, que se han resistido, y Dios les ha mostrado lo que es el infierno en un sueño, y ellos mismos han salido a buscar una iglesia para aceptar a Cristo. Por ejemplo, yo siendo un niño, yo tuve un sueño, ¿verdad? Yo lo he compartido algunas veces aquí en la iglesia, de que yo siendo un niño, no recuerdo, hermano, en realidad, no sé cuánto de edad yo tenía, pero en el lugar donde yo nací, donde cultivábamos la milpa con mi papá, yo miraba al diablo, a Satanás el diablo, que venía en un caballo, un animal, hermano, un ser tan horrible, de negro, montado en el caballo con unas grandes cadenas, y que me perseguía y me perseguía. Yo en el sueño quería correr, quería gritar y no podía, quería avanzar, y yo quería, hermano, allá le llamamos nosotros cimientos, le llamamos unos cercos que se hacen con piedra, no sé cómo le llamarán en su país. Y yo quería hacerme tan pequeñito y entrarme en medio de esas piedras para que el diablo pasara, iba montado en el caballo, que pasara y no me mirara. Y yo me acuerdo cuando yo desperté de ese sueño, yo lo sentí tan real, y yo me acuerdo como que fue anoche ese sueño. Y yo como niño, yo me metí, hermano, en medio de las piernas de mi papá y me arropé así en la cobija. Y desde ahí, hermano, nació en mí el temor a Dios, el amor a Dios. Y me acuerdo cuando después pasaron unas personas que uno no sabe, hermano, de a qué pertenecen, si eran mormones o si eran adventistas, no sé, vendiendo unos libros.
unos libros así a colores, como lo que venden aquí para los niños, ¿verdad? Que habla de la creación y todo eso. Y mi papá, yo creo que prestó el dinero para comprar esos libros para que yo pasara viendo ahí y ya podía leer un poco para ver esas figuras, esas pinturas, y se me quedaron plasmadas en mi mente. Y allá, aunque uno, hermano, ande en el mundo, uno se acuerda de eso. Y por eso es cuando uno viene a Cristo, ¿verdad? Yo aprendí a amar al Señor con todo mi corazón. Y digo, Señor, no permita que nunca me aparte. Amén. Porque sé que es terrible. Entonces Dios sí puede mostrar a la persona lo que es el castigo del infierno. Aunque el Señor pues tiene claro en la palabra lo que es el infierno, el tormento del infierno, todo eso. ¿Alguien más quiere aportar, hermano, cuanto a eso? Amén. Sí, Amén. Dios puede mostrar a las personas. Amén. Sí. Tenemos tiempo por cuántas preguntas más. Sí, siga leyendo. Ok, vamos a ver. amén. Zans pregunta, ¿se debe orar solo por Israel o también por la paz en Palestina? Nosotros debemos de orar por Israel, pues la Biblia dice en el Salmo 121, ¿verdad? 122, perdón. Dice, orad por la paz de Jerusalén y sean prosperados todos los que te aman. Y también debemos de orar por los inocentes. Los inocentes, los niños que no tienen, los niños son del Señor, los niños son de Dios. Ellos no tienen culpa, hermano, de lo que hacen los grandes. Debemos de orar que Dios tenga misericordia de esos niños, ¿verdad? Desde la ignorancia que la mayoría de esas personas tienen. Y yo cuando veo que las personas salen por la calle con esos carteles que dicen Palestina Free, que significa liberen a Palestina. Y yo digo, si ellos supieran que solo Dios y Israel es que los puede librar de las manos de los terroristas, ¿verdad? Pero sí, nosotros como cristianos debemos de orar por Israel y también por los inocentes. Y aún, hermano, por los propios, también por los terroristas, que Dios tenga misericordia de ellos. Ellos se pueden arrepentir. Ahí está aquí en Nueva York, creo que vive el hijo de uno de los hijos de los jefes de los terroristas de Hamas, que tuvo una experiencia con Cristo y él se convirtió al cristianismo. Y él mismo, hace unas semanas atrás, salió dando una entrevista en CNN y pidiéndole al mundo que apoyen a Israel, que solo Israel, con la ayuda de Dios, puede libertar a los palestinos. Entonces Dios puede obrar milagros en esas personas, hermano, y tocarlas. Si Cristo murió por todos. Pero el que es rebelde y no se quiere arrepentir, pues Dios tiene su castigo también. Amén. 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 Sí, ¿algo más? Amén. Otra pregunta, porque la conteste aquí, hermano Ismael. No voy a hablar yo, porque a mí me gusta hablar mucho, hermano, disculpen. Aleluya. Alexander Pop, y esta es una pregunta desde Facebook, él es de Guatemala, dice, pregunta, ¿quién debería ser el responsable de diezmar? ¿El cabeza del hogar, es decir, el esposo que trabaja, o también la esposa que administra el dinero recibido del esposo para los gastos del hogar? Amén, gracias, hermano Ismael. Yo creo que, como está escrito en la Biblia, dice, traed los diezmos al alfolí. Eso no dice el marido que traiga los diezmos o la mujer que traiga los diezmos, dice traed los diezmos, de una manera generalizada. Todo el que trabaja debería de diezmar, ya sea el hijo, su esposa, usted y todos los que trabajan deberían de traerlo. No hay una regla en donde diga solo el esposo debe traer el diezmo. Amén, gracias, hermano Víctor. Alexander Pop de Cobán, Guatemala. Saludos hasta allá, Que Cobán. Dios los bendiga a todos en Cobán. La Biblia es muy clara cuando dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, y por ende la mujer también, se unirán y los dos serán una sola carne. Y cuando hablamos de esto es porque dijo Jacob de que todo de lo que Dios le diera, el diezmo iba a separar para él. En el matrimonio no tienen que haber dos chequeras con diferentes nombres. Y el cheque del diezmo tiene que ir por todo lo que ingresó.
sea de uno solo o sea de los dos, ¿verdad? Y nadie tiene que sentirse que está dando menos o que está dando más y que tiene mejores privilegios. Dios demanda que que traigamos los diezmos al alfolí, y no está diciendo a nombre de uno o a nombre del otro, sino que en agradecimiento al Señor los diezmos tienen que llevarse. De lo que llegó a la casa como bendición, de eso se va a diezmar para la obra del Señor. Amén. Amén. Saludos, hermano Alexander, un hermano que siempre está pendiente de las transmisiones de la iglesia y comentando también y saludando a los hermanos. Dios lo bendiga. Y en cuanto a la pregunta, sí, es cualquier persona. O sea, no puede ser que solo una persona va a diezmar, es todo aquel que recibe dinero. Incluso yo les he enseñado a mis hijas, si yo les doy a ustedes 50 pesos o 20 pesos, usted tiene que aprender a diezmar, darle al Señor lo que es suyo. Y cada persona que recibe, que todo lo que llega a su mano, todo lo que Dios pone en sus manos, debemos de diezmarlo. Si nosotros lo hacemos, vamos a aprender a ver, primeramente, es obediencia a Dios. Pero cuando Dios ve esa obediencia, dice que Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde sobre nosotros. Desde que yo conocí al Señor Jesucristo, ya hace ya bastantes años, me costó, hermano, pasaron quizás varios meses, no sé cuántos meses pasaron para que yo diera el primer diezmo. El diablo quería tenerme allí amarrado con eso, pero desde la primera vez que yo di el diezmo, hermano, yo rompí esa cadena y siempre he dado al Señor, y Dios no falla nunca. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Una última pregunta, porque ya son las 3 de la mañana y los hermanos yo sé que están cansaditos también. Amén. Y hemos aprendido bastante esta noche con las preguntas. Ok. Gloria al Señor. Otra del hermano Sanz. Armando Alducín da sana doctrina. Está hablando de un predicador. La Biblia dice claramente, ¿verdad?, que iban a amontonar maestros conforme a su propia concupiscencia, que introducirían encubiertas herejías destructivas. Este señor habla muy bonito y tiene buenos temas de diferentes temas, pero él ha dicho muchas cosas que no están correctas. Entre ellas, primero dijo que la iglesia no pasaba la gran tribulación, lo cual es correcto. Después salió diciendo que no, que la iglesia sí va a pasar la gran tribulación. Él se avienta, dice, sus copitas de vino y no hay problema. Eso es lo que él dice, que el Señor lo reprenda. Amén. No, recomienda, bueno, son de esa línea de salvo siempre salvo, ¿verdad? Del calvinismo. Entonces, hay que tener cuidado, hermano. Recuerde que la Biblia dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y dice la palabra que el Espíritu Santo nos va a guiar a nosotros a toda la verdad. Escuche a su pastor, escuche a predicadores de sana doctrina, amén, para ser todos edificados. Vamos a orar, mis hermanos, y damos gracias al Señor en esta preciosa hora. Póngase de pie y oramos al Rey de Gloria. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor. Te damos honra, gloria y alabanza en esta preciosa mañana, Señor, que nos has permitido estar en este lugar, Señor, desde tempranas horas del día de ayer, para adorar tu nombre. Hemos dado alabanza, adoración, Señor, hemos aprendido de tu palabra. Gracias por todo el pueblo esforzado de remanente fiel que se ha quedado hasta esta hora. También te damos gracias por la audiencia que hasta esta hora de la mañana, Señor, te han quedado conectados ahí en los canales de YouTube y la página de Facebook. Señor, bendíganos a todos, Padre Santo. También, Señor, yo sé que siempre hay necesidades por las cuales estamos clamando, estamos orando por la sanidad, Señor, de cada persona que tiene alguna enfermedad en su